Bueno, y queridos amigos, estamos aquí en el sector de los especialistas, aquí en un programa médico deportivo para todos ustedes y hoy vamos a aprender algo más al respecto de las lesiones de cadera en el deporte. Por lo tanto, ahora les voy a presentar a un amigo primero y segundo. Para mí esto es muy importante, uno de mis profesores en Brasil. Él es el doctor Roberto Dantas. Él ha sido formado en Brasil, tiene una maestría y un doctorado en la parte de cirugía de cadera. Actualmente él es parte del grupo del CETES, Centro de Traumatología del Deporte, y es uno de los cirujanos de cadera del Hospital Albert Einstein, que es uno de los mejores de Latinoamérica. Al mismo tiempo, él es el jefe del grupo de cadera del Hospital Servidor Público de San Paulo. Muy bien, con todo este currículum creo que vamos a tener muy buena información al respecto de las lesiones de cadera. Bienvenido, Roberto. Buenos dias, é um prazer, Nil, grande amigo, em Bolívia, em Brasil. É um prazer participar contigo, com vocês. Muchas gracias por la participación. Y bueno, vamos a entrar en temas. Vamos a ver qué es, por favor, nos explicas qué es el pinzamiento de la cadera y cómo se produce esto, sobre todo en la parte deportiva. Bom, Biana, se trata de cambios en la anatomía de la cadera que podem predisponer a lesões de estruturas e dolor. Temos alterações em el acetábulo, el tipo pinza, que é uma sobrecobertura da cabeça femoral, e o tipo CAN, que é uma alteração em la anatomia da transição de colo e da cabeça femoral. E o tipo misto, as alterações tanto em la acetábulo como em fêmur. ¿Y cómo es que esta lesión se produce? ¿Cómo es que aparece esta lesión? Esta alteração anatômica predispõe a lesões em labrum, em cartílago, sobretudo em extremo de movimento, hiperflexão, hiperabdução, hiperrotação. É importante evitar extremo da amplitude de movimento. Muy bien. Roberto, ¿y cómo es que podemos diagnosticar esta lesión? O diagnóstico é principalmente clínico. História de dolor na região inguinal, sintomas, as provas ortopédicas provocam dolor na região, como as maniobras de flexão, adução e rotação interna, as provas de imagem, como raio-x, CT, tomografia e ressonância magnética, confirmam os câmbios anatômicos e lesões de cartílago, de labrum e em últimos estágios de osso. Perfecto. Y justamente nos hablabas hace un minuto de las lesiones del labrum. ¿Qué es el labrum y a qué se refiere esta lesión? O labrum é uma fibrocartílago em acetábulo. A lesão do labrum se deve ao impacto da região de transição da cabeça femoral contra a borda do acetábulo. Principalmente em extremo do movimento, como bailarinas, lutadores de artes marciais, karatê, kung fu. A própria clínica prova a superfície e a ressonância prova a lesão. Então, em primeiro, instância, a suspeição da lesão, história clínica de abdução, hiperflexão, hiperrotação e ressonância pode probar a lesão. Muy bien, Roberto. Y bueno, el deporte amplio y uno de los deportes que más nos gusta como el fútbol, se han producido y hemos escuchado muchas veces las lesiones del pubis, a nivel del pubis. Y esto es lo que se llama la pubalgia.
¿Puedes ayudarnos y explicarnos a decirnos qué es la pubalgia y cómo se produce? O término pubalgia se refere a dolor em la zona pública. Pode tratar-se com maior frequência de lesões de los adutores e degeneração de la sínfise pública, articulação, mais frequente em futebolistas. O tratamento depende da causa e é inicialmente conservador. Em los casos mais graves de degeneração de la sínfise pública, que não respondem ao tratamento conservador, se requer cirurgia. A cirurgia consiste em desbridamento, limpeza da sínfise pública e tenotomia do adutor longo. Nunca ouvi descartar uma hernia inguinal, muito frequente em futebolistas. Bien. Roberto, ¿algún momento en tu experiencia has tratado estas lesiones, por ejemplo, con plasma o con ondas de choque? Sim, é possível. Infiltração com ácido hialurônico, plasma, ondas de choque. Mas, em alguns casos, não funciona, não é bem. Bien. Vamos a otra lesión que también es muy frecuente en todos los deportes y especialmente en los que trotan, corren, patean, que es la bursitis trocanteriana. ¿Nos puedes decir qué es la bursitis trocanteriana y cómo la diagnosticamos? As lesões isoladas de las bolsas, las bursitis, são raras. Estão presentes em casos de traumatismo encostado de la cadeira. Na maioria das vezes, temos a síndrome dolorosa de la região del trocante, que é processo inflamatório e incluso degenerativo de los tendões do glúteo médio e menor. O tratamento é essencialmente conservador, anti-inflamatórios e analgésicos quando há muito dolor. Bolsa de hielo em la região durante 20 minutos, 3 vezes ao dia, é bueno. Fisioterapia para analgesia e anti-inflamatório, também. E fortalecimento muscular, principalmente do glúteo médio, é importante. Em alguns casos, se pode utilizar a infiltração de corticosteroide e lá cirurgias são extremamente raras nesses casos. Muy bien, Roberto, excelente. Yo te cuento que con este tipo de lesiones, tanto pubalgias como bursitis, tenemos bastantes buenos resultados con el tratamiento conservador, sobre todo con ondas de choque, que nos ha ayudado mucho, asociado a fisioterapia, como dices, relajando y ayudando a fortalecer el glúteo medio y el glúteo menor. Vamos a otra lesión que ha ido apareciendo cada vez más constante su diagnóstico, que es el síndrome del piriforme. ¿Nos puedes decir qué es el síndrome del piriforme y cuáles son las principales molestias? O síndrome de piriforme se produz quando há pressão sobre o nervo ciático por parte deste músculo, provocando dolor glúteo profundo que pode irradiar-se a membro inferior. Pode ser causado por traumatismo local, compressão local e câmbios na anatomia deste nervo. A história clínica e as maniobras que provocam o estiramento do músculo piriforme aumentam o dolor em região glútea profunda e irradiação. Tratamento conservador. É bom lembrar que síndrome de piriforme é diagnóstico de exclusão. As mais comuns é que a origem da compressão provenha da coluna, discopatia, alteração do disco intervertebral da região lombar, lombosacra, baixo. Perfectamente, Roberto. Y bueno, vamos a una lesión que sobre todo da en corredores.
al respecto de la tendinopatía de los músculos isquiotibiales, un grupo de músculos que está en la parte posterior que llegan hasta el glúteo. Pero hay un caso extremo que es la avulsión, el arrancamiento de los isquiotibiales. ¿Nos puedes explicar qué es la tendinopatía y la avulsión y cómo podemos diagnosticarlas? A tendinopatia isquiotibial está presente principalmente em corredores, como hablaste. A tendinopatia é um processo crônico, degenerativo, onde a gente vai tendo lesões da inserção dos tendões. São vários tendões que se inserem no isquio, parte posterior da coxa, região glútea. As avulsões totales são extremamente raras. A maioria são avulsões parciais e requerem tratamento conservador. O tratamento consiste em analgesia local, anti-inflamatórios e fisioterapia de estiramento e fortalecimento. As lesões totales, com perdida da capacidade de flexão da rodila, requerem tratamento cirúrgico aberto, fixação de tendões na isquia. Perfecto. En relación al tratamiento de estas lesiones, ¿en cuánto tiempo crees que podría volver a hacer deporte uno de estos jugadores? Tratamento cirúrgico. No del tratamiento quirúrgico. Tratamento cirúrgico é esporte profissional após 3, 6 meses. Depende da totalidade da lesão, do tipo de fixação do isquio. Muchas gracias, Roberto. Bueno, hemos tenido aquí la participación del doctor Roberto Dantas, que nos ha explicado todas estas patologías frecuentes de la cadera, desde las más sencillas hasta las extremas, como hemos conversado de las últimas, de lesiones que lastimosamente a veces pueden llegar a ser quirúrgicas, a ser necesario las cirugías. Muchísimas gracias, Roberto, por la participación. Muchas gracias, Nils. Un prazer. Gracias. Muy bien. Bueno, para mí siempre es un gusto poder conversar con uno de mis profesores y como un pequeño detalle antes del resumen, comentarles que en las universidades en el Brasil, en la parte de especialidades y subespecialidades médicas, es obligatorio que todos tus profesores tengan mínimo un maestrado. Y para la parte de subespecialidades, todos tienen que tener un doctorado para poder dar clases a los otros alumnos. Entonces, como ustedes han escuchado, Roberto tiene un maestrado y un doctorado en la parte de cirugía de cadera, por lo menos. Entonces, nos ha podido enseñar muchas cosas más al respecto de este tipo de lesiones. Y bueno, ¿qué es lo que podemos sacar de lo que nos ha explicado? Las lesiones de cadera, aunque es una articulación muy grande, muy fuerte, puede tener lesiones que a veces pasan desapercibidas, como las lesiones del pinzamiento, el síndrome del piriforme, lesión del labrum, el pinzamiento, y estas solo empiezan a doler de a poquito, de a poquito, de a poquito, y al final nos damos cuenta más tarde o nos hacemos ver muy tarde y necesitamos ya exámenes más grandes, más diferenciados, que son como una resonancia. Estos son los exámenes que más nos van a ayudar en este tipo de lesiones a hacer un diagnóstico correcto, porque no solamente es el dolor de la cadera, sino hay que diferenciar cuál es para ir a tratar de forma adecuada. También hemos escuchado que la mayoría de estas lesiones son de tratamiento conservador, es decir, medicación y fisioterapia. Esto es lo más común. Pero para un deportista de alto rendimiento a veces necesitamos volverlo para ayer, no para mañana ni para de aquí a 2 meses. Necesitamos hacer un tratamiento acelerado y para esto hacemos las infiltraciones con plasma rico en plaquetas y las ondas de choque. No son muy recomendables y nosotros siempre lo hemos pregonado, las infiltraciones con corticoide, más actualmente en un deportista profesional que se considera doping y tiene que estar reportado inclusive. Pero después de esto vienen las lesiones más graves, la pubalgia. Estas pubalgias son dolores a nivel del pubis que a veces, si no las tratamos de forma acelerada o en el momento prudente, van a terminar en una cirugía. Bueno, lo que queremos hacer es evitar, y para eso es el programa. Este programa es para enseñarles a más o menos poder ver qué nos está pasando y acudir a un profesional que nos pueda ayudar en este sentido. Ahora nos vamos a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica D.
campeones.